Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Ve con Josué a luchar en Jericó, Jericó. Jericó 2021. Este 31 de octubre al 12 de diciembre comenzamos las 7 vueltas, rodeando los muros que derribaron las murallas de Jericó. No te quedes afuera, sumate a esta gran campaña de Jericó 2021. Por más información al 094 471 100. Rodea tus muros. Que el Señor te ayudará. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Avance. Hay victoria para ti. 31 de octubre, 31 de octubre, 31 de octubre. Así es, mes de octubre. Le damos comienzo a las vueltas de Jericó. 7 domingos consecutivos. Templo Central, 8 de octubre, 4186. Y cerramos el 12 de diciembre. Prepare su petición, prepare su necesidad, prepare su milagro. No termine este año 2021 sin pelear para que los muros de Jericó caigan a favor tuyo. Jericó 2021 comienza en el Templo Central, 8 de octubre, 4186. 31 de octubre, 31 de octubre. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta, los muros caen. Ministerio Apostólico Profético Jesús Salvador. Con su cuenta colectiva en Hábitat 11-8756. Cuenta colectiva en Hábitat. Dice su palabra en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros será también saciado. Perfecto. En el capítulo 6 del libro de Romanos, hoy es el versículo 15, pero vamos a tomar del 13 para que tengamos un contexto de la cual el apóstol Pablo quiere hacer saber de manera contundente que la perspectiva sea otra, que no sea
la que como humanos tenemos pensado. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí el versículo 15 hoy, ¿qué pues? ¿Qué? Allí con acento, ¿qué? Como diciendo, entonces, ¿qué pues? Allí en signo de pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ahí contundente, en ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios, que allí sea el punto de partida para la santificación de nuestra vida. Porque al no tener presente que el Señor está procesando nuestra vida para la santificación, es como que volvemos a caer en lo mismo, o tenemos un círculo vicioso de pedir perdón y seguir pecando, perdón y pecando, porque al parecer cuando decimos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, porque la ley prohíbe todo, la ley prohíbe todo, pero la gracia es aquel favor inmerecido que recibimos de Cristo. Entonces, la perspectiva de los cristianos muchas veces es, bueno, mi temperamento me lleva, soporto y me desborda, peco, pido perdón y bueno, y vuelvo a pensar que como la gracia es el que no se nos cuenta como pecado a nuestra vida, porque el nuevo pacto fue que nunca más se acordará de nuestros pecados y que los echará al fondo de la mar. Pero claro, no es ese el pensamiento que el apóstol Pablo nos proyecta. La perspectiva del apóstol Pablo es que si hemos muerto el pecado, estemos vivos para Dios y a partir de ahí dejemos que la santificación, a través de saber que en el altar uno vence la carne, vence al diablo, vence al pecado, porque si va a recibir la gracia que se derramó de la cruz, del sepulcro y de la resurrección de Jesucristo, se derramó para nosotros la gracia, ese favor inmerecido. Que ese sea el punto de partida para la santificación, para la santidad de la vida eterna. No volvamos al viejo hombre, no volvamos a un pensamiento porque la carne sea débil, pero justamente vayamos a la santificación por medio del altar, por medio de la comunión, por medio de recibir esa gracia que cada día se derrama sobre nuestra vida, si es que la queremos recibir, si es que vamos a buscarla, si es que nos esforzamos para tener ese encuentro con el Señor, que nos fortalece, que nos bendice, que nos alumbra, que nos ilumina. Él es la vida, Él es la luz, Él es el amor, Él es su presencia. Y cuando nosotros vamos al altar, viene su presencia y ese amor, esa vida divina, se imparte en nosotros para darnos la fortaleza que necesitamos. Esto es lo que debemos, es lo que expone el apóstol Pablo. ¡Qué glorioso hombre de Dios que se deja inspirar por el Espíritu Santo! Y nos muestra ahora un punto de partida después de muertos al pecado, vivos para Dios, en novedad de vida, para que la santificación tenga su proceso. Porque al no conocer que después de la justificación viene la santificación, es como que ese círculo vicioso, pecar y pido perdón, peco,
porque la gracia me favorece. Y vuelvo a pecar porque mis miembros débiles en la carne, pero no, yo voy a recibir la gracia. Esa es la libertad. No es que para recibir la libertad yo tenga que volver a ser esclavo. Y vuelvo a ser esclavo y encuentro la libertad. Y vuelvo a ser esclavo y encuentro la libertad. Y vuelvo a ser esclavo y encuentro la libertad. No. La perspectiva es muertos al pecado y vivos para Dios, presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces, el punto de partida para la santificación es lo que quiere mostrar el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo quiere mostrar que si bien ahora por Cristo en ese proceso de crucifixión, estar sepultado por el bautismo y resucitado juntamente con Él y sentado en lugares celestiales, eso es que nos va a llevar en ese proceso. Pero ese proceso, Él quiere y podemos satisfacerlo en cuanto a que nosotros caminemos por nuestra propia voluntad en el tanto y en cuanto de que yo quiera recibir esa gracia, yo quiera caminar en santidad, yo quiera. Si yo no tengo presente ese punto de partida, es como que siempre voy a estar en esa esclavitud del pecado. Pero si yo entiendo lo que el apóstol Pablo, ¿qué pues? Como diciendo, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? De esto que viene diciendo, ahí pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No le busquemos argumentos, no querramos entender lo que no dice. Lo que dice es en ninguna manera. Entonces, ¿qué? Pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No. Ahí está entonces que comience ese punto de santificación de la vida eterna, porque nosotros en esa santificación, nosotros estamos recibiendo ese amor, esa gracia, esa bendición de cada día la fortaleza, fortaleceos en el poder de sus fuerzas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ahí vamos a tener nosotros, por la fortaleza en el Señor, en el altar, en la comunión, en la intimidad, vamos a vencer todo obstáculo que el enemigo pone, y todo aquel dominio que quisiera tener de nuestra vida, ya no lo puede tener, porque estamos en la gracia del vencedor, en la gracia del conquistador, que la recibo y me da la fortaleza para tener la perspectiva de crecer en la santidad, para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre. Allí en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo habla de una manera maravillosa, que podamos vivir. Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, entonces es algo glorioso que el Señor nos habla cada día. Entonces ahora tenemos claro que no porque estemos bajo la gracia vamos a seguir pecando, porque la ley nos prohibía todo, pero ahora la gracia, al parecer, nos da la oportunidad de pecar y ser perdonado, pero no es eso, de ninguna manera. Y ahora dice, vestidos pues, mire el apóstol Pablo, con ese vocabulario tan hermoso, que es una vestimenta, la santidad, buscando lo mejor, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia. De esto tenemos que vestirnos. En ese punto de partida de la santificación, tenemos que vivir de esta manera, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí. Entonces, no con el pensamiento de ese círculo vicioso, como antes dije, sino con el pensamiento de un punto de partida hacia la santificación, que la da Dios, pero en nuestra propia voluntad también, como decimos, porque Él produce el querer como el hacer en nuestra vida, pero ocupados, dice, con temor y temblor de esta salvación. Entonces, con temor y temblor, al ocuparnos de la santificación, nosotros mismos vamos a querer, y nosotros mismos vamos a poner nuestra propia voluntad para alcanzar esa gracia cada día y determinarnos a estar en el altar. Esto es una bendición, porque en la adoración Él imparte su vida y su fortaleza. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, el perdón ahí tiene que estar en nosotros, la paciencia, el soportarnos unos a otros, el perdonarnos como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante cada palabra que el Espíritu Santo nos habla. Yo no sé si tienes falta de perdón, pero qué triste que es cuando no podemos perdonar. Es porque no hay una comunión con el Señor, porque en el Padre Nuestro está un punto del patrón de oración que Jesús nos enseñó. Ahí dice, perdona todas nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y estas son las faltas cometidas que solo el perdón los puede hacer libres. Si Cristo nos perdonó, dice que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando hay falta de perdón no hay crecimiento. Cuando hay falta de perdón hay un perdedor en esa vida. No es un ganador, no es un vencedor, no es un conquistador. Si Satanás te mantiene encarcelado allí en la falta de perdón, te tiene ya prontamente destruido, porque la falta de perdón es justamente obedecer al enemigo, es creer que en esa posición voy a sacar alguna victoria. Nada, ninguna cosa. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, qué maravilloso, glorioso. El amor es algo que solo lo puede dar el Padre, ese amor inagotable. Ese es el amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es lo mejor. El amor para con Dios. Dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué tremendo, qué maravilloso. En este vínculo que yo quiero estar, con Dios y con las personas. Porque cuando uno está relacionado con Dios, ese amor inagotable se expresa por nuestra vida para colmar la capacidad afectiva de otro ser. Cuando usted está relacionado con Dios, ese amor fluye para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para su casa. Piensa 2 veces antes de responder una palabra, antes de contestar, antes de hablar. Usted piensa 2 veces. Si es padre, va a tener una palabra de consejo para sus hijos. Si es esposo, va a tener una palabra de bien para su esposa.
Si es un ministro en la casa del Señor, usted va a tener una palabra de bendición y no va a tratar o maltratar a la iglesia de Jesús, que son las personas. Por más que las personas tengan, bueno, cosas en la vida, pero usted va a ser en el lugar de un ministro, así dejar expresar a Cristo por su vida. Todas estas cosas están escritas y el apóstol Pablo lo sigue mencionando. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahí la paz de Dios, el gobierno, la autoridad de gobierno, ahí la paz de Dios gobierne, ¿no es cierto?, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire, sed agradecidos. Nunca debe faltar el agradecimiento en nuestra boca, en nuestro corazón, a los que fuimos llamados en un solo cuerpo, que es la iglesia. Y sed agradecido, dice. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mire, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto, debemos ocuparnos en los cánticos espirituales, en los himnos, en los salmos. Debemos ocuparnos de la vida espiritual. Debemos ocuparnos de todo esto que el apóstol nos viene diciendo: benignidad, mansedumbre, perdonando como Cristo nos perdonó. Y allí enseñando y exhortándonos unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si nosotros ponemos a evaluar nuestros días, cada uno de nuestros días decimos, ¿tengo un tiempo para la palabra de Dios? ¿Tengo un tiempo para cantarle al Señor himnos o salmos y cánticos espirituales? ¿Le doy lugar a mi vida espiritual la mayor parte de mis días? ¿Estoy en mi corazón teniendo ese vínculo perfecto del amor? ¿Estoy buscando la palabra continuamente? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, en toda sabiduría. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la reflexión de la palabra, la meditación, el poder tener abundancia de palabra cada día. No me quedo solo con el tabernáculo, sino que tengo una lectura bíblica y ahí recibo una palabra y ahí estoy en mi corazón cantando himnos, cánticos espirituales, estoy en adoración espiritualmente. Puedo estar en el trabajo, puedo estar en las actividades, puedo estar en el lugar que me corresponde estar, pero con un corazón lleno de alabanza, lleno de adoración, porque eso hace crecer al Señor en nuestra vida. El Señor Cristo crece en nuestra vida y nosotros menguamos y Él crece. Y nuestra vida es cada día para la santificación, para la santidad, algo glorioso que se va manifestando cada día. Es algo maravilloso, es algo, dice, ahí dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, dice, a Dios Padre, por medio de Él. Así que ese agradecimiento por Jesucristo, ese agradecimiento a Dios el Padre por medio de Él, por Jesucristo somos salvos, somos perdonados. Terminó con el pecado, la ley que nos prohibía todo, Él terminó con eso porque no íbamos a poder cumplir y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él venció todo eso y nos dio a nosotros la victoria. Partamos desde ese punto a la perspectiva del crecimiento de la santidad para la vida eterna. No dejemos que nuestras vidas sean vueltas a ser esclavizadas. No, estamos en la libertad, porque gracia es libertad de Cristo. En Cristo, Él nos hizo libres. Si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres.
y nosotros fuimos libertados por Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que pagó el precio. Allí, por medio de Él, seamos agradecidos. Y ahí, casadas, estén sujetas a vuestros maridos. Mire, la sujeción, el respeto, la sujeción de las casadas y el marido, es una palabra de Dios, porque ahí, como una mujer casada, que está en el Señor, que es una escogida de Dios, una sierva de Dios, y le falta el respeto al que está más cerca, a la autoridad que está más cerca. Quien resiste a la autoridad, al mismo Dios resiste. Porque si Dios puso autoridad al esposo como cabeza de la mujer, y la mujer le falta el respeto, está faltando el respeto a una autoridad y está resistiendo a Dios. Entonces digo, qué importante que lo enumera y lo pone aquí el apóstol, conociendo lo que puede pasar en esa iglesia pequeña, en ese ministerio familiar. Ahí dice, como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, esto de ásperos es justamente maltrato, mala forma de expresarse con ellas, expresándole con aspereza, palabras que muchas veces no bendicen, palabras que no animan, palabras que no... Claro, después vienen los problemas, pero maridos, amad a vuestras mujeres. Yo siempre lo digo, que si un marido sabe amar a su esposa, realmente respetarla, va a ser rico, va a ser próspero, va a ser bendito, porque es uno de los requisitos del amor, porque como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así maridos, amad a vuestras mujeres. Es tremendo esto del amor. El amor se debe expresar. Ahora, claro, un marido o una esposa que no tienen relación, comunión con el Dios de amor inagotable, ¿cómo van a tener el afecto para poder respetar y honrar a sus cónyuges? Es muy difícil querer tener un matrimonio feliz sin Dios, o con poca relación con Dios, o cuando no estamos determinados a saber quién es la autoridad. Y por ahí muchas veces la mujer cree que siendo ella predominante pueden tener un buen hogar o un buen matrimonio. Nunca jamás va a dar resultado. Si quiere predominar la autoridad de la mujer sobre el marido, nunca va a tener la bendición de un gran matrimonio. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así que obedeced a vuestros padres en todo, a los hijos, a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes cristianos que si no tienen determinado esto, es como faltarle el respeto a la autoridad, y cuando decimos resisto a la autoridad, al mismo Dios resisto. Ahora, padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces, la forma de alentar como padre, la forma de alentar como esposo, la forma de alentar a la gente como ministros, esto es lo que está diciendo el Señor, porque esa es la forma de santidad, es la santificación de nuestra vida. Por eso debemos estar muy atentos. Siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos, dice, a nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como que el que quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mire, el temor a Dios hace que respetemos a los que son, digamos, de alguna manera, los que nos dan la actividad, el trabajo, el empleo. Por eso, atender bien o respetar a una persona así, y a veces se pierde el respeto cuando hay una relación comercial o financiera. Y esto es lo que debemos cuidar, la santidad en todo. Yo bendigo a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores, maestros, los bendigo, a Iglesia de Jesucristo. Partamos de ese punto de vista que el apóstol dice, pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No,
partamos de este punto de partida para la santificación, para la vida eterna, para estar con Él por la eternidad. Los bendigo en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Ve con Josué a luchar en Jericó, Jericó. Jericó 2021. Este 31 de octubre al 12 de diciembre comenzamos las 7 vueltas, rodeando los muros que derribaron las murallas de Jericó. No te quedes afuera, sumate a esta gran campaña de Jericó 2021. Por más información al 094-471-100. Rodea tus muros. Que el Señor te ayudará. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Exaltando el nombre de Cristo. Este 31 de octubre, Día de la Iglesia Evangélica en Uruguay, marchamos exaltando el nombre de Cristo. A las 15 horas nos encontramos en la Plaza Favini para marchar rumbo al Palacio Legislativo por Avenida Libertador. Marchamos juntos, no te lo pierdas, te esperamos. Marchemos juntos este 31 de octubre, Día de la Iglesia Evangélica en Uruguay. Buenos días, quien les saluda el apóstol Juvenal González. Es un placer para mí saludar a la audiencia, bendecir a la audiencia en el nombre de Jesús y desear que este día sea una provocación del reino de Dios en nuestros corazones en una forma diferente, una forma más puntual, más exacta, más amplia, más profunda. Tenemos que crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Estamos en tiempos muy difíciles donde se bombardea con mensajes, con revelaciones, con profecías y cosas, y a veces no sabemos si está cierto porque hay variedad y distintos puntos de vista, ángulos de donde se observa, de donde se analiza las cosas, y también tendencias de acuerdo a la interpretación que se tiene de la Biblia. Por eso hay tantas religiones en el mundo y a veces se nos hace un poquito difícil saber cuál tiene la razón. La razón la tiene la palabra de Dios y esa comunión personal que debemos tener y aprender a tener con nuestro Dios. Ningún pastor, ningún hombre, ningún ministro va a poder darle a usted el mensaje exacto para usted, sino solamente Dios. O sea, ¿qué quiero decir? No estoy con esto desmereciendo a los ministros, pero sí el único que conoce el plan de Dios para con usted es Dios mismo. Entonces es Él que tiene que hablar en su interior, usted tiene que conocer la voz de Dios, usted tiene que aprender a tener intimidad con Dios, o sea, comunión con Dios, trato con Dios, y cuando usted conoce esa voz, como dice la palabra allí en el Evangelio según San Juan, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que conocer cuál es la voz de nuestro Dios, que está puesta dentro nuestro a través del Santo Espíritu de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con usted un punto doctrinal, o sea, algo profundo, algo que usted pueda manejarlo después como una herramienta en sus manos, que es conocimiento del mundo espiritual, de cómo opera el Espíritu Santo, algunas premisas de la palabra, por quién murió Cristo, qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, hoy vamos a compartir un mensaje que tiene ese contenido, pero antes de eso yo les quiero invitar a tener una brevísima oración
y después una adoración, y después de la adoración compartimos el mensaje. Padre eterno, en esta mañana te agradecemos por la vida que tú nos das, este hermoso día, este hermoso sol que hay hoy. Señor amado, entregamos a ti nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros nervios, nuestras soledades, nuestros temores, nuestras broncas, Señor, nuestros enojos, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, porque somos limitados en muchas cosas. Te pedimos que tú nos perdones, que tú nos laves con la sangre de Jesús y nos hagas libre para que podamos entrar al atrio donde estás tú, Señor, y poder compartir contigo en esta mañana una adoración. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos gozarnos contigo, queremos sentir tu presencia, tu palpitar dentro nuestro, queremos sentir tu tic-tac de tu corazón, de tus sentimientos, queremos conocerte a ti, en el nombre precioso de Jesús. Ábranos por tu palabra, ábranos por el mensaje que en esta mañana se ha acordado, Señor, lanzar al aire, a fin de que nuestras almas sean edificadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice nuestra familia, aquellos que están enfermos, aquellos que están hospitalizados, aquellos que están padeciendo dolores o enfermedades terminales. Ten misericordia. Te pedimos por los niños, te pedimos por los ancianos, te pedimos por aquellos que ya no tienen fuerza, por aquellos que piensan, que se sienten solos, a pesar de que muchas veces concurren a la iglesia, pero se sienten que no están completos, Señor. Completa, Señor, sus vasijas en esta mañana con el aceite del Espíritu Santo a través de esta adoración. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, y a ti sea toda la gloria, ahora y siempre. Amén. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidada.
Más que una oración, es un ruego. Más que es un ruego, una necesidad, algo puntual, algo definitivo, algo fuerte. Que esa presencia en esta mañana sea sobre nuestras vidas y sea un día diferente para ti, para tu familia, para tu hogar. Un día diferente, sin cargas, sin pesos, sin mochilas, en el nombre del Señor. Ahora vamos a ir entonces a la palabra que les prometí, compartir con ustedes un mensaje contundente, preciso, necesario y escritural, doctrinal. Amén. Que el Señor les bendiga entonces en estos minutos que quedan del programa. Capítulo 17 de la obra del Espíritu profético en la iglesia. Gloria a Dios. Y con toda dignidad leemos la palabra inspirada de Dios en el capítulo 17 de Levítico. Y leemos a partir del versículo 10, que reza así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne, es decir, del ser humano, en la sangre está. Y yo, el Señor, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación, redención, salvación de la persona. Y dentro de este mismo pensamiento, de esta misma verdad, de esta misma revelación, saltamos al último libro de la Biblia. Y allí en Apocalipsis 12, nosotros leemos a partir del versículo 10, entonces se oía una gran voz en el cielo, note que es en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, los creyentes, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Y ellos, los hermanos, los creyentes, le han vencido al acusador, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, por medio de la sangre del Cordero, por mayúscula, y de la palabra de testimonio de ellos, que confesaba la sangre, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que se habían entregado totalmente en la mano de Dios. Hasta aquí, hermanos, amén. Amén. Quiero decirle que la creación inteligente de Dios, escúcheme atentamente si quiere aprender algo básico, la creación inteligente de Dios, compuesta no solo por hombres y mujeres, que son muchos millones, ¿no?, sino también por millones de espíritus caídos, llamados ángeles caídos o demonios, y también por los ángeles fieles que han permanecido allí en la corte celestial sirviendo a Dios, que son también criaturas inteligentes, yo diría con uso de razón en un sentido. Los ángeles fieles del cielo, que deben ser millares de millares, los demonios invisibles que están alrededor de la tierra y que son millares, también millones, y también los hombres, millones y millones. Todos ellos constituyen la creación inteligente de Dios. Y dentro de esa creación inteligente, en todas esas esferas, angélica, demoníaca, humana, hay muchos pensamientos. Los ángeles piensan, no son autómatas. Los ángeles piensan, son obedientes, pero no como robots, sino como criaturas inteligentes. Y créame, y la Biblia lo revela claro, también los demonios que nos observan y que a veces entran en la gente y que causan grandes estragos, ellos también razonan mucho, piensan mucho, maquinan. Ni le hablo de la raza humana, ¿no? Acá hablamos de la historia del pensamiento. Hay enormes libros, estudios, que solamente se ocupan de la historia del pensamiento. Y dentro de la historia del pensamiento, como son hermanos de raza, porque nosotros no conocemos los nombres de los demonios, ¿no? Y de algunos ángeles sabemos que uno se llama Miguel, otro se llama Gabriel, pero no sabemos mucho tampoco. Pero sí son familiares los nombres de muchos seres humanos como nosotros, que han pensado mucho y que a través de lo que piensan y de lo que argumentan han tenido una enorme influencia en el resto de la masa humana. Han ido a buscar un equilibrio en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Lo que importa es esto, hermanos,
que el Espíritu de Dios, que es nuestro gran aliado, que siempre fue el gran aliado de la iglesia, el gran amigo de la iglesia, que ha sido el compañero y es el compañero de la iglesia, escúcheme, en las buenas y en las malas. Eso no sucede con los demás compañeros, ¿no? Porque hay muy pocos que se la juegan por usted. Muy bien, llegamos a este lugar de hacer un análisis de todos los pensamientos de la creación inteligente. Muchas veces hemos escuchado a los demonios y hay que ver lo que ellos dicen. Ellos niegan a Dios, ellos niegan la autoridad de la Biblia y niegan la autoridad del creyente, aunque sea, lo niegan, sabe, por orgullo, porque son tremendamente orgullosos, no quieren dar el brazo a torcer, pero cuando usted les hace ver la autoridad que Dios le ha dado en Cristo Jesús, ahí se les termina el orgullo, ¿no? Ahora, ¿por qué le digo esto? A título de ejemplo, ¿no? Para ilustrar una tremenda verdad, que el día que se hace carne en nosotros se vuelve revolucionaria. Y es el hecho de que cuando nosotros llegamos a entender, no con el intelecto, no a base de razonamientos o pensamientos, como le venía hablando, sino por una revelación y un discernimiento especial de Dios, llegamos a entender que en este mundo donde existimos, no solo los hombres, sino los demonios y los ángeles creados por Dios, existen ciertas verdades, ciertos hechos absolutos y básicos, que el día que usted los aprende y vive en ellos y los aplica, usted siempre va a tener victoria. Los ángeles piensan, y créame que, porque son criaturas, no todo lo que los ángeles piensan está a la altura de los pensamientos de Dios, aunque están en el cielo. Solo los pensamientos de Dios son absolutamente correctos. ¿Por qué son absolutamente correctos? Porque lo que Dios piensa, eso obedece a la verdad y a la realidad de Dios, tal como Dios ve las cosas. El hombre puede interpretar y puede ver la realidad de las cosas en forma totalmente distorsionada, contrario a lo que Dios piensa. La gente se imagina cosas y la gente afirma y discute por diario, por radio, por televisión, en conferencias, en asambleas, y gritan, y uno dice una cosa, otro dice otro, un político dice una cosa, otro político dice eso, un sociólogo dice esto, un psiquiatra dice esto, un psicólogo dice eso, un médico dice esto, y qué sé yo. Y al fin y al cabo es un mar de confusión el pensamiento humano. Y uno se pregunta, si no tiene la luz de Dios, si yo no tuviera la luz de Dios, yo me preguntaría, ¿por quién me guío? ¿De qué estoy seguro? ¿De lo mío o de los otros? Y algunos me vendrían a decir, miren lo que dijo el gran escritor griego Sófocles, por ejemplo, un gran pensador. Hay frases de Sófocles que son famosas. Miren lo que dijo fulano de tal, que es famoso. Y bueno, pero yo digo, ellos también eran carne y sangre como yo, nacieron en pecado. ¿Por cuál de ellos me guío? ¿O me guío por mis pensamientos? Y al fin y al cabo, haciendo un análisis, encuentro que no hay seguridad en nada. Ni lo que dice fulano, ni lo que dice el mecano. Ni lo que dice el demonio, ni lo que dice el ángel, ni lo que dice el hombre. Porque todos son criaturas. Y si no existiera una revelación de pensamientos divinos, nos veríamos obligados a elegir el pensamiento de la mejor criatura. Pero resulta que por encima de la criatura hay alguien que hizo la criatura, que se llama Dios, y ese también tiene su pensamiento y tiene su palabra. Entonces me quedo con lo que Dios dice, me quedo con lo que Dios pone. Fuerte ese aplauso para el Señor, gloria a Dios. Nos salvamos, hermanos, nos salvamos, no por lo que dijo el maestro de la escuela, o no por lo que dijo el profesor del liceo, ni lo que dijo el profesor de la facultad, ni lo por lo que dijo el sociólogo tal, el pensador tal, pero nos salvamos porque vino Dios a la tierra y dijo, señoras y señores, yo soy la verdad. Gloria a Dios. Me trae paz a la mente, Por eso Pablo iba a recomendar y iba a decir, nosotros tenemos la mente de Cristo, y luego iba a decir, vuestros corazones y vuestras mentes y pensamientos sean conservados y guardados en Cristo Jesús. Aleluya. Porque él es el hilo de la sangre. Porque más allá de los pensamientos de los ángeles, a ver si entiende, más allá de los pensamientos de los demonios, más allá de los pensamientos de los hombres, de todo lo creado, Dios ha revelado verdades absolutas que los teólogos llaman los absolutos de Dios, es decir, cosas que son como son y nada, ni la peor mentira lo puede cambiar, ni la mentira más hábil, ni la mentira más astuta, ni la mentira más sutil, sofisticada, jamás puede cambiar los absolutos de Dios. Porque si Dios es el que gobierna todas las cosas, cuando se da la situación y un absoluto de Dios está en juego ante la mentira, ¿qué es lo que va a triunfar? No la mentira, va a triunfar el absoluto de Dios. No puede ser de otra manera, porque
una ley divina que está impuesta en la creación. Y se acabó. Esto sí que se acabó. Y viene Dios y hace una advertencia. Empieza por Israel, porque Israel es la nación escogida para traer la revelación de Dios al resto del mundo. Usted ya lo sabe. Y viene Dios y planta principios y le dice: si cualquier israelita o aún el extranjero que se acoja a vosotros se atreve a comer sangre, yo lo voy a cortar del pueblo. ¿Cómo lo corta? Con muerte. Dice, y explica, no es una cosa arbitraria, no es una dictadura, pues Dios para hacer juicio no necesita ser dictador. Dice, porque la sangre yo no se las di para que ustedes la coman o la beban. Pueden comer la carne de las aves, la carne de los animales, pero la sangre que hay en las arterias, yo se las di con un solo fin, para hacer expiación por vuestros pecados. Por lo tanto, la sangre a mis ojos, a los ojos de Dios, la sangre para mí es cosa sagrada, porque en la sangre de cada ser está la vida del ser. Se quita la sangre y el ser muere. La sangre es la vida del ser. Dios lo hizo así. Nadie puede fabricar sangre. Mire si en los laboratorios se pudiera fabricar sangre. ¿Por qué existen bancos de plasma? ¿Por qué cuando van a operar a alguien se pide sangre, 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 sangre? Porque ningún médico puede hacer sangre. Si pudiéramos hacer sangre los médicos y los científicos, ¿para qué pedir sangre? Pero la sangre no es artificial. La sangre es una creación divina. Porque Dios dijo, en esa sangre está la vida. Y esa sangre, que es la verdadera sangre y no artificial, para Dios es sagrada, es dada para la expiación. Y dice, no solamente la expiación de los pecados, dice, pero expiará a la misma persona. Porque la persona no es una sucesión de actos, la persona no es una sucesión de accidentes. Usted come, usted bebe, usted trabaja, usted duerme, usted habla, pero eso son acciones, son actos suyos. Pero eso usted no es todo eso. Pero la sangre es la vida misma. Porque cuando usted come, cuando usted duerme, cuando usted trabaja, usted tiene la misma sangre y es la misma sangre que le da la vida y circula. Y Dios dijo, no la coman, porque es terrible pecado. Yo lo voy a cortar del pueblo si lo hace. La sangre es dada para perdón y expiación de los pecados y para expiar a la persona. Como decía hoy día un predicador, la sangre no solo nos redime de lo que hacemos, sino también de lo malo que somos. Y bueno, y acá, sobre este absoluto de Dios de la sangre, no hay pensamiento, no hay argumento, no hay razonamiento que valga ni de ángeles, ni de demonios, ni de hombres. Es una cosa de Dios y se terminó. Y Dios la dio al hombre para eso y se terminó. ¿Y qué ocurre? Como Satanás, que es un espíritu, y no se olvide que Satanás piensa, Satanás razona también. Es inteligentísimo. Pero él sabe que cuando esa sangre es presentada como tiene que ser presentada, ni argumentos, ni pensamientos, ni maquinaciones, nada vale contra esa sangre. Esa sangre, cuando es invocada en el Espíritu Santo de Dios, esa sangre es válida en todos los frentes de lucha, en todas las situaciones de la vida, y esa sangre tiene una fuerza moral y espiritual tan tremenda que va a doblegar y va a vencer toda resistencia satánica y va a... ¡Gloria a Dios! Y mire, no sé cuán inteligente es usted ni cuánto inteligente soy yo, no sé cuál pensamientos tiene ni cuáles los tengo yo. Puedo saber a veces lo que pienso y a veces pienso cosas que ni me doy cuenta, pero eso no importa. En mi vida de cristiano eso no es fundamental. Lo fundamental es el hecho de que un día Dios empezó a revelarme sus absolutos, y uno de los absolutos que ha sido una constante en mi vida, en mi ministerio, en mi predicación, en mis oraciones, hasta este día, y creo que lo será hasta que el día me lleve, es la sangre. No hay un solo día, y digo la verdad delante de Dios, no hay un solo día de mi vida cuando yo no le hable a Dios de esa sangre. Gloria a Dios. Y le digo a Dios, Señor, que esa sangre no solo cubra mi alma, sino también cubra las células más escondidas de mi cuerpo, por ese espíritu inmanente, absoluto, que conoce absolutamente todo, porque el Espíritu Santo tiene conciencia de una persona, pero también tiene conciencia de una sola célula microscópica, porque ese es el Espíritu Santo. Y entonces ese Espíritu Santo, que es el único que puede hacer real y activar esa sangre cuando es necesario, Él está con nosotros para enseñarnos a vivir en esta lucha. Gloria a Dios. Y por eso en el libro Apocalipsis se va a decir con qué los creyentes vencieron al acusador de los hermanos, ese diablo que es fuerte, que como decía Martín Lutero, no hay como él en la tierra. Deja ver astucia y gran poder, como él no hay ninguno en la tierra. Pero dice, pero por nosotros peleará el Hijo de Dios. Él vence en la batalla,
Y Satanás está condenado por la palabra, una palabra que me dice que la sangre es lo que lo derrota a él para siempre. Gloria a Dios. Y mire, querido, sin miedo, con un corazón totalmente abierto, con una mente abierta, recibamos nosotros la sustancia eterna, la sustancia esencial de este absoluto de Dios, que es la sangre del Cordero, para vivir cada minuto de nuestra vida. Entonces nuestra vida, a pesar de nuestra flaqueza, se va a convertir hasta la muerte en un verdadero milagro. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, realmente una palabra fuerte, una palabra reveladora, una palabra soporte de nuestra fe, que nos revela la importancia de la sangre de Jesús en la cruz de Calvario, que es la sangre que ha vencido a Satanás, sangre inocente, sin pecado, del Cordero de Dios, Cristo, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y venció en carne, en cuerpo, igual que nosotros, por nosotros y junto a nosotros al acusador de los cristianos, de los creyentes, de los hijos de Dios. Nosotros hemos sido elegidos por parte de Dios para ser salvos a través de la persona de Cristo Jesús. Eso está determinado desde antes de la fundación del mundo, y esa salvación o restauración está presente en nuestras vidas día a día, y tenemos que hacerlo conocer. Cuando Satanás viene a acusarle, a molestar su conciencia, recuérdele que usted está bajo el pacto de la sangre de Jesús, y nada ni nadie lo podrá sacar de allí. Por eso quise compartir con ustedes esto en esta mañana. Es una bendición, que Dios les bendiga, y ojalá esto les sirva a usted como una herramienta poderosa en todos los ámbitos de su vida, en todos los momentos más difíciles. Usted siempre recuerde que no son por méritos personales, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que ha condenado, sentenciado para siempre al archienemigo del hombre, al archienemigo de Dios, que es Satanás, la serpiente antigua, el diablo o demonio. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Ha sido un placer compartir con usted este tiempo de programa. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.